Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo para todos los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios que nos acompañan el día de hoy en el curso Análisis y Diagnóstico Organizacional, y también para los estudiantes de la Universidad Valle del Monboy del curso Organización y Métodos. El día de hoy nos acompañan las docentes Lisbeth y Zaida, y por parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el suscrito Diego Velázquez como docente. Para el día de hoy, entonces, vamos a iniciar de la siguiente manera. Empezaremos con una exposición sobre la auditoría externa. La idea es que desarrollemos el día de hoy, digamos, por parte del curso Análisis y Diagnóstico Organizacional, una exposición sobre auditoría externa, y la próxima semana auditoría interna. De esta forma podremos integrar entonces las dos formas de auditoría que se pueden ejecutar dentro de las organizaciones. También tendremos la participación, como lo decía anteriormente, de las docentes Lisbeth y Zaida por parte de la Universidad Valle del Monboy. Entonces, les voy a pedir un favor muy especial a todos los asistentes. Vamos a silenciar nuestros micrófonos. Muy importante que al finalizar las exposiciones, primero la exposición del suscrito y luego la de las profesoras de la Universidad del Valle del Monboy, hagamos la sesión de preguntas como lo hicimos la semana anterior. Les quiero contar otra cosa. Nosotros estamos finalizando, ustedes allá están en todo el proceso de tesis, y nosotros también estamos finalizando periodo académico, entonces ha sido un poco complejo. La grabación de la semana anterior y la grabación del día de hoy se remitirán a la profe Carla para que ella, por favor, les haga llegar a cada uno de ustedes la información. La idea es que para la próxima sesión hayamos observado, pues quienes quieran consultar, si no estuvieron muy atentos en cada una de estas sesiones, pues que miren esa información que les puede servir para complementar o para afianzar los temas. Entonces voy a dejar de presentar mi cámara porque les voy a compartir la información relacionada con la presentación de la auditoría. Bueno, entonces tenemos aquí la presentación. Yo a veces me debo ausentar a otra ventana para poder dar ingreso a los estudiantes que están entrando a nuestra exposición. Entonces hablaremos de la auditoría, como su nombre lo indica, y de acuerdo con toda la información que hemos observado en el desarrollo de este COIL, que es un proyecto internacional, pues la auditoría tiene que ver con esa verificación de los procesos internos. Es una definición, digamos, muy básica, pero tiene que ver con lo relacionado a el desarrollo de las acciones dentro de la organización, y que de alguna manera van a evidenciar lo que se ha ejecutado en cada una de las partes de ese proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control. Entonces, es importante tener en cuenta que la auditoría examina y evalúa cualquiera de los sistemas de información de la organización y emite una opinión independiente sobre los mismos. Y yo quiero advertir aquí algo muy interesante y tiene que ver con lo siguiente. Antes, los elementos de la auditoría eran mucho más complejos porque las auditorías en las empresas realmente eran vistas, digamos, como una forma en la cual quienes ejecutaban la auditoría, digámoslo así, que estaban atentos a evidenciar las fallas del proceso. Entonces, era como andar con una lupa identificando quién estaba haciendo bien las cosas. Hoy día se ha cambiado esa versión temeraria de la auditoría, y digamos que ahora es más de acompañamiento a un proceso que puede plantear acciones de mejora. Entonces es mucho más importante que en las organizaciones nos demos cuenta en qué estamos fallando, y de tal forma podamos establecer planes de mejoramiento, y de esta forma se puedan hacer las cosas mucho más efectivas.
De hecho, el concepto de auditoría ha evolucionado tanto que hoy día hablamos del mismo autocontrol, ¿cierto? Es decir, cada puesto de trabajo tendrá que tener dentro de su manual de funciones unas especificaciones propias que le indiquen al colaborador si está ejecutando las acciones y las funciones correspondientes de acuerdo con lo que se tiene previsto, de tal forma que él pueda determinar si su resultado está siendo óptimo o no. En caso de que sí esté haciéndolo correctamente, pues no hay ningún inconveniente, pero si ve que hay errores allí, podría inmediatamente establecer una ruta de acción para mejorar desde el sitio mismo y desde la forma en que está ejecutando su puesto de trabajo, una mejor forma de hacerlo. Decimos que las empresas generalmente requieren de la evaluación de su sistema de información. ¿Por qué es importante entonces evaluar el desempeño de la organización? Recordemos que la auditoría tiene que ver con eso, está evaluando permanentemente cómo se están desarrollando las acciones al interior de la organización, por cada colaborador y por el equipo de colaboradores en conjunto, y de esta forma se puede establecer el logro de los objetivos propuestos, el logro de las metas propuestas. Entonces, generalmente se asocia el término de auditoría externa a los estados financieros, pero realmente la auditoría tiene que ver con todo el proceso, con todos los procesos de la organización. No puede haber una auditoría externa del sistema de información tributario, y también se habla de la auditoría externa en el sistema de información administrativo, así como automático. Quiere decir esto que la auditoría, tanto interna como externa, hoy nos concentraremos más en la externa, se desarrolla con el fin de establecer esa situación actual de la organización y encontrar aquellos elementos, aquellos puntos de conexión donde posiblemente se puedan estar presentando ciertas dificultades, para que de esta forma se pueda entonces establecer una acción que controvierta o que contrarreste esa problemática que se presenta al interior de la organización. En auditoría interna, decimos que es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, valga decir dentro de la organización, de un área funcional. Se realiza por parte de un profesional con vínculos laborales de la organización, utilizando técnicas determinadas y con el objetivo de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Esos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros, pues no se producen pública. ¿Qué quiere decir eso? Como su nombre lo indica, vamos entonces a ser un poco más literales para determinar que la auditoría interna se ejecuta dentro de la organización por parte de un colaborador interno, vinculado laboralmente con la misma. Mientras que la auditoría externa ya es una entidad por fuera de la organización. No tiene que tener vínculos con la organización. Hay empresas que se especializan en la auditoría, de tal forma que no tengan, digamos, ciertos lazos, cierta relación con los colaboradores de esa organización y puedan de manera objetiva emitir un concepto acerca de esos macroprocesos o de esos procesos que se estén evaluando o se estén auditando por parte de esta auditoría. Los efectos de la función de la auditoría interna en el alcance del examen del contador público independiente. Vemos, por ejemplo, que hay unas profesiones que están más direccionadas a ejecutar procesos de auditoría. Entre ellos, entonces, está la contaduría pública, la administración financiera, la administración de empresas, digamos como profesiones o como licenciaturas básicas. Ya los profesionales de estos programas pueden especializarse en el tema de la auditoría específicamente. Las normas internacionales de auditoría. Recordemos que hay unas normas internacionales, hay un contexto internacional normativo, entre esos está la ISO, están las NIA, están las NIF, normas internacionales de información contable, las NIC. Hay muchos sistemas de información que están direccionados desde el ámbito internacional para desarrollar los procesos de la auditoría. Entonces, considerar el trabajo de auditoría interna quiere decir que un auditor externo, porque hablamos de lo interno y lo externo, ya lo decíamos anteriormente,
La auditoría interna se refiere a la auditoría que se ejecuta dentro de la organización por parte de un colaborador vinculado con la empresa. Por eso hablamos que en las empresas, en las entidades existe el área de control interno. Son internamente funcionarios de esa entidad o de esa organización, de esa empresa, quienes están ejecutando los procesos. Bueno, vamos a continuar. Qué pena que teníamos acá una falla de sonido. Decimos entonces que el auditor externo, aquella persona profesional que viene de una entidad o de una organización externa, pues puede ejecutar dentro de una empresa ese proceso de auditoría y debe considerar unas funciones, digamos, de acuerdo con unos procedimientos. Auditoría interna significa una actividad de evaluación establecida dentro de una entidad como un servicio a la entidad. Sus funciones incluyen, entre otras, examinar, evaluar y monitorear la educación y efectividad de los sistemas de contabilidad y control interno. Pero recordemos que no solamente se direcciona a el componente económico y financiero de la organización. Puede ser a cualquiera, a un proceso productivo, a un área de marketing, a un área de internacionalización, a un área de comercio exterior, etcétera. Se puede direccionar a cualquiera de ellos. También es importante considerar lo siguiente. Muchas veces la gente ha entendido, o las empresas han entendido el componente o el concepto de auditoría como una lista de chequeo. Entonces, muchas veces llevan los procedimientos, digamos, a un formato en donde se establece si se cumple o no se cumple. Pero la auditoría debe llegar un poco más allá. Le decíamos que antes había una visión un poco compleja donde los colaboradores de la organización le tenían mucho miedo a la auditoría porque pensaban que al no cumplir los estándares o los direccionamientos de los manuales de funciones, pues iban a tomar represalias o que iban a tener inconvenientes, digamos, con la misma entidad. Sin embargo, hoy día se ve como un facilitador, como un área que está propendiendo por el logro de los objetivos de esa organización. Entonces, si bien el auditor externo tiene la responsabilidad única por la opción de auditoría expresada y por la determinación de la naturaleza, oportunidad de alcance de los procedimientos de auditoría externa, ciertas partes del trabajo de auditoría interna pueden ser útiles para el auditor externo. Volvemos a indicar lo que veníamos mencionando. Recordemos entonces que hay empresas en donde en un primer momento se establece la auditoría interna, ya lo sabemos, por parte de un colaborador interno, y esa información, esos resultados de esa auditoría le pueden ser útiles al auditor externo. ¿Y quién es el externo? El que viene de una empresa completamente independiente. Hay muchas empresas de consultoría, como lo decíamos, que se dedican a este tipo de servicios. Entonces, alcance y objetivos de la auditoría interna. Entonces, tiene por objetivos, quiere decir que estos varían ampliamente y dependen del tamaño y estructura de la entidad y de los requerimientos de su administración. No todas las empresas son iguales. Todas las empresas tienen propósitos completamente diferentes. Entonces, esos objetivos que tiene esa auditoría dependen de la estrategia. ¿Y qué significa que dependan de la estrategia? Dependen de quienes estén direccionando esa organización. ¿Qué tan importante es para la organización tener información que le va a permitir una adecuada toma de decisiones al momento en que tenga que hacerlo? Y ya sabemos que para tomar decisiones se requiere precisamente tener esa información. También, ¿de qué forma se están logrando los objetivos? ¿Cómo estamos desarrollando las propuestas y el logro de esas metas, digamos, en un determinado periodo de tiempo? Entonces, muchas veces desde la planeación, los estrategas, los gerentes, los directivos, los administradores,
toman la decisión del desarrollo de las auditorías, precisamente para verificar cómo se está desarrollando ese proceso que previamente se ha establecido. Decimos también que de manera regular las actividades de auditoría incluyen uno o varios de los siguientes puntos: revisar el sistema de contabilidad y control interno, establecer sistemas adecuados de contabilidad y control interno. Es responsabilidad de la administración, la cual demanda atención apropiada en una base continua. Es decir, debe ser cíclico. Las auditorías no deben ser, bueno, hay unas auditorías que son aleatorias y esporádicas, pero no deben ser por ahí como cuando no tengamos ninguna otra cosa que hacer. Deben convertirse en una acción y en una política organizacional y estratégica que le permita realmente a la organización verificar cómo está haciendo o cómo está ejecutando sus procesos. De hecho, se habla de redireccionamientos estratégicos y gerenciales. ¿Y eso qué es? Eso es, digamos que con base en todos estos resultados, las organizaciones, desde la alta dirección, toman diferentes medidas, toman o adoptan la implementación de planes de mejora que le permitan subsanar las debilidades que han identificado en su proceso de auditoría. Examinar la información financiera y de operación. Fíjense lo importante. Aquí estamos hablando de lo operativo, cómo estamos ejecutando nuestra operación. No solo se refiere a los componentes económicos, contables y financieros, es también lo operativo, lo que hacemos en el día a día. Se pueden incluir revisión de los medios usados para identificar, medir y clasificar, así como reportar información y la investigación específica de partidas individuales, incluyendo pruebas detalladas de transacciones, saldos, procedimientos. Revisar la economía, eficiencia y efectividad de las operaciones, incluyendo los controles no financieros de la entidad. Y revisar el cumplimiento con leyes, reglamentos y otros requerimientos externos y con políticas y directivas de la administración y otros requisitos internos. Aquí quiero particularizar en algo. Recordemos que hoy la mayoría de las empresas son multinacionales. En este momento hay dos empresas, por lo menos para nosotros como colombianos, que son muy conocidas. Una es una marca denominada Avon y la otra es denominada Natura. Esas dos empresas venden productos de aseo, cosméticos, venden joyería, venden ropa, accesorios, y resulta que para nosotros es más conocida la marca Avon que Natura, y Natura acaba de adquirir a Avon y están en un proceso en donde ellos tienen, por ejemplo, su casa matriz en Brasil y en este momento están haciendo todo el proceso de fusión, pero es muy importante que ellos hagan revisiones de su sistema a través de las auditorías porque están en un proceso de fusión. Entonces, es bien interesante observar ese tipo de situaciones porque ya no podemos pensar localmente, ya no podemos pensar solo en las leyes. Cuando hablamos de leyes y de ordenamientos jurídicos, el de nuestro solo país, porque muchas de las empresas que están en nuestro país también están en otros países. Y recuerden que las leyes en cada país son diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, cómo analizar y cómo revisar ese tema legal que es tan importante para que las empresas puedan tener su expansión en los diferentes mercados. Relación entre la auditoría interna y el auditor externo. Si bien vamos a desarrollar una auditoría que es dentro de la organización y por consiguiente se denomina interna, hablamos de un auditor externo. ¿Quién viene de una empresa externa por fuera de nuestra organización a revisar si lo que estamos haciendo está bien o no está bien o se ajusta a los manuales y a los procedimientos que tenemos establecidos en nuestra organización? Se dice que el papel de la auditoría interna es determinado por la administración, como lo decíamos ahorita, y que sus objetivos difieren del auditor externo. El auditor simplemente va a mirar, va a observar, va a analizar y va a presentar unos resultados de esa auditoría, quien es nombrado para dictaminar
independientemente sobre los estados financieros o sobre el proceso sobre el cual o respecto del cual se está haciendo la auditoría. Los objetivos de la función de la auditoría interna varían de acuerdo a los requerimientos de la administración. Lo decíamos ahorita, son los estrategas, los gerentes, los administradores, quienes de alguna manera están definiendo el por qué, ¿cierto? Están determinando el por qué se lleva a cabo la auditoría interna, al mismo tiempo porque lo están haciendo a través de un auditor externo, porque están contratando un auditor externo y no están teniendo en cuenta en un 100% la información en caso de que haya un auditor interno que previamente ha verificado el estado del desarrollo o de la ejecución de los procedimientos al interior de nuestra organización. El interés primordial del auditor externo es si los estados financieros o lo que se esté auditando estén libres de representaciones erróneas y de la importancia que ello tiene. Entonces, si habláramos del perfil del auditor externo dentro de una organización, debe ser ante todo una persona que se caracterice por la objetividad y por la imparcialidad, que de algún modo podría no ser en un 100% cuando contamos con un auditor interno. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si somos compañeros de trabajo y nos relacionamos, generamos lazos de amistad, muy posiblemente el auditor, por no perjudicar a un compañero o por no evidenciar el no cumplimiento de sus funciones, pues no vaya a decir o no vaya a presentar en su información que está desarrollando los respectivos objetivos son a menudo similares y así en ciertos aspectos de la auditoría interna pueden ser útiles para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de la auditoría externa. No todas las empresas que tengan oficina de control interno o que ejecuten auditorías lo hacen a través del auditor externo, lo pueden hacer con su auditor interno. La auditoría interna es parte de la entidad, independientemente del grado de autonomía y objetividad de la auditoría interna, no puede lograr el mismo grado de independencia que se requiere del auditor externo cuando expresa una opinión sobre los estados financieros o sobre el área funcional que se esté auditando en ese momento. No es lo mismo que lo haga el auditor interno de nuestra organización, que es compañero de trabajo de nosotros, a que lo haga una persona que viene específicamente a mirar o a verificar el desarrollo de nuestro proceso. Entonces, es importante advertir que el auditor externo tiene la responsabilidad única por la opinión de auditoría expresada y esa responsabilidad no se reduce por ningún uso que se haga de la auditoría externa. ¿Qué quiere decir eso? El componente de objetividad. El auditor externo simplemente, digamos que viene es a verificar si se está cumpliendo o no y cuáles serían esos elementos respecto de los cuales se pueden presentar planes o acciones de mejora. Depende de cómo lo estemos mirando. Miren que aquí inclusive estamos utilizando términos que son del sistema de gestión de la calidad. Entonces, por eso es importante integrar las diferentes herramientas que nos van a servir a nosotros como administradores de empresas, como administradores financieros, como contadores públicos, para ejecutar al interior de la organización y que vayan encaminados a potenciar la organización internamente. Entonces, todos los juicios relacionados con la auditoría de los estados financieros son los del auditor externo. Aquí estamos hablando, cuando decimos de estados financieros, podríamos estar hablando de otra área funcional de la organización. Comprensión y evaluación de la auditoría interna. El auditor externo deberá obtener una comprensión suficiente de las actividades de la auditoría interna. ¿Por qué? Porque también son valiosas. También es valioso que un compañero que sea el encargado del área de control interno de nuestra organización, pues advierta si estamos llevando a cabo el proceso, si lo estamos ejecutando conforme está planteado desde los procedimientos mismos, desde los manuales de funciones, de qué manera lo estamos haciendo.
Y esto le puede ayudar al auditor externo a planificar su auditoría, a tener un enfoque de ciertos elementos. Por ejemplo, cuando se hace una auditoría completa a una organización y hay oficina de control interno o auditor interno en la empresa, esos informes y esos resultados que el auditor interno ha presentado previamente le pueden servir al auditor interno ¿para qué? Para planear su auditoría, para darse cuenta de que en el área de producción hay ciertas fallas o que ya se han identificado ciertos eventos que serían susceptibles de proponer una acción de mejora. Una auditoría interna efectiva a menudo permitirá una modificación de la naturaleza y oportunidad y una reducción del alcance de los procedimientos desempeñados por el auditor externo, pero no le puede eliminar por completo. En algunos casos, sin embargo, esto podría ocurrir. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos quiere decir, como lo advertíamos anteriormente, que los resultados del auditor interno le pueden servir al auditor externo. Ya previamente se han identificado ciertas cosas. Inclusive, si hubieran sesgos de elementos subjetivos dentro de la organización en los resultados de la auditoría interna, también se podían comprobar en la auditoría que realice el auditor externo. Vamos a ponerlo en contexto con un ejemplo más sencillo, porque aquí tratamos de confundir los conceptos. Resulta que si hay un área de la organización que de pronto no tiene el equipo de trabajo, alguno de los colaboradores, no tiene una muy buena relación con ese auditor interno, puede ser que el auditor interno en su informe indique, ejemplo, el área de marketing internacional tiene ciertas falencias y posiblemente sí se estén ejecutando los procedimientos y las funciones de acuerdo con lo que está establecido. Y esa información le llega al auditor externo. El auditor externo planea, de acuerdo con esa información, su auditoría y digamos que cuando ya está en terreno, en el trabajo de campo, identifica que lo que estaba evidenciando el auditor interno no corresponde con lo que él observó. Y ahí vamos a tener dos puntos de vista diferentes. Entonces, ¿de qué manera se puede comprobar si en cada área se están ejecutando las cosas como fueron previstas o planeadas desde los procedimientos y desde los manuales de funciones? Y eso podría ocurrir y de hecho menciono el caso porque yo conozco casos en donde ese tipo de situaciones se ha advertido. Entonces el auditor externo puede decidir que la auditoría interna no tendrá efecto sobre los procedimientos de la auditoría externa. Si yo tengo un resultado, si a mí me contratan en una empresa para ejecutar una auditoría externa, interna y yo soy auditor externo, pues yo pido la información. Y de acuerdo con esa información que me entrega la auditoría interna o el auditor interno de la organización, yo puedo planear esa auditoría que voy a ejecutar. Pero también es una manera de verificar si lo que está haciendo la misma área de control interno es conveniente o no, o si está siendo objetivo o no está siendo objetivo con esa apreciación. Por eso, mucho más que las listas de chequeo o la verificación dice si cumple o no se cumple, es muy importante considerar las dinámicas internas de cada área funcional. ¿Qué es evaluar? Evaluar es medir. Evaluar es identificar qué está pasando. Entonces, la evaluación preliminar del auditor externo de la función de auditoría interna influirá en el juicio del auditor externo sobre el uso que pueda darse a la auditoría interna para modificar la naturaleza. En el ejemplo que acabo de poner podemos encontrar claramente, digamos, cualquiera de las dos partes. Y aquí estamos viendo en la presentación, digamos, a un auditor que está inspeccionando. Y es fundamental que tengamos en cuenta que hoy día las auditorías ya no son tan temerarias. De pronto en nuestra cultura, anteriormente, a las áreas de control interno se les miraba con mucho respeto, porque se pensaba que su función era solamente identificar los errores. Y está bien que así sea, pero no con el ánimo de indilgar o de señalar, sino de qué manera podemos conformar un equipo de alto rendimiento de tal forma que se pueda dar solución a la situación que se presente. Entonces también hay oportunidad de alcance en los procedimientos de la auditoría. ¿Cómo lo estamos planificando? Al obtener una comprensión y desarrollar una evaluación preliminar de la función de auditoría interna
hay ciertos criterios, ya los vamos a ver a continuación. Entonces, ¿de qué forma el resultado de la auditoría interna le va a servir al auditor externo? Estatus organizacional. Es un estatus específico de la auditoría interna en la entidad y el efecto que ésta tiene sobre la capacidad de ser objetiva. Ya lo decíamos, los mismos resultados de la auditoría interna, cuando se contrastan con los resultados de la auditoría externa, pueden ser una verificación de si la oficina de control interno de la entidad o de la organización está siendo efectiva. Entonces también decimos que en la situación ideal, la auditoría interna deberá reportar al nivel más alto de administración y estar libre de cualquier responsabilidad operativa. ¿Qué quiere decir eso? El concepto de objetividad. Cuando hay objetividad en la auditoría interna, posiblemente no necesitaríamos traer auditores externos, pero ya sabemos que aunque el auditor interno sea muy objetivo, tiene cierto tipo de relaciones con los equipos de trabajo que existen conformados dentro de la organización. Digamos, es como para darle una mayor garantía a ese proceso de auditoría que se está desarrollando. También decimos el alcance de la función. Quiere decir ello la naturaleza y el alcance de las asignaciones de auditoría interna desempeñadas. El auditor externo también necesitaría considerar si la administración actúa sobre las recomendaciones de auditoría interna y cómo se evidencia esto. Ya lo hemos dicho anteriormente, tanto las profes de la Universidad del Valle del Monboy como el profe de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que todo depende. Entonces, ¿cuál es la forma en que los gerentes, los estrategas están, digamos, recibiendo o están tomando estos resultados de la auditoría? Si realmente esa información les está permitiendo una adecuada toma de decisiones. Sabemos que la información realmente sirve para tomar decisiones y en este caso podemos advertir que los planes de mejoramiento son esa estructura de una nueva decisión. Entonces, ¿cómo vamos a integrar entre todos los resultados de la auditoría, bien sea interna o la externa, la que ejecuta internamente un auditor externo? Ahí solamente tenemos que cambiar el chip para entender que el auditor externo es el auditor que viene a mirar la empresa, pero que viene de una empresa externa, que viene de una empresa que no va, digamos, que va a garantizar ese concepto de objetividad. Tercero, competencia técnica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos a lo técnico, nos referimos a si tanto el auditor interno como externo tiene las competencias técnicas, conoce realmente los procedimientos que está auditando, tiene formación profesional, puede ser garante de que esos resultados de la auditoría sí son objetivos y sobre todo técnicos. Cuando nos referimos a ese concepto, significa que conoce la materia, que tiene sus certificaciones, que es profesional, que tiene su experiencia. Y aquí cuando hablo de la experiencia, tenemos que ser un poco cautos. Ustedes como profesionales, digamos, apenas están en su proceso formativo, pero la experiencia es aquello que nos garantiza que en el desarrollo de nuestro rol profesional estamos incorporando, digamos, esos elementos que nos van a permitir ejecutar de una manera mucho más adecuada cada una de las acciones que estamos haciendo encaminadas o que estamos ejecutando acompañados del componente ético. Debido cuidado profesional. Entonces, ¿de qué forma los auditores internos o externos de una organización están siendo cuidadosos con la información que están teniendo allí? Inclusive, para eso se deben firmar documentos de confidencialidad. ¿Por qué? Porque no, un auditor externo, entonces, que audite internamente las empresas, podría entrar a entregarle esa información a otras empresas, a su competencia, y hay información que es eminentemente privada de la organización. De hecho, por ejemplo, en Colombia, por temas normativos, los estados financieros de las empresas, desde que estén formalizadas, cualquiera que sea, se deben presentar públicamente. Pero no es un secreto para nadie que los estados financieros que se presentan públicamente en las plataformas
de las diferentes entidades no son exactamente los que corresponden. ¿Por qué? Porque hay confidencialidad y las empresas también se van volviendo expertas en ocultar cierta información, de tal forma que esta información sí es sensible o que sí puede ser utilizada por la competencia o por otra empresa, pues no los vaya a perjudicar. Se debería considerar la existencia de manuales de auditoría adecuados, programas de trabajo y papeles de trabajo. Aquí es donde estamos, digamos, direccionando ese debido cuidado profesional. Obviamente que si tenemos un auditor externo o interno que sea competente, que conozca sobre la técnica, que sea ético, pues va a tener la documentación definida previamente y la va a poder, digamos, adecuar a esa empresa o a esa organización a la cual va a ejecutar su proceso de auditoría. Planeación del tiempo para el alcance y la coordinación. El enlace con auditoría interna es más efectivo cuando celebran juntas a intervalos apropiados durante el periodo. Entonces ya sabemos, la auditoría externa por parte de la organización, la interna por parte de la organización, de un colaborador de la organización, y la externa con un auditor externo. Es muy importante que haya un buen equipo de trabajo en estos dos roles de la auditoría. El auditor externo necesita ser informado de y tener acceso a informes de auditoría interna irrelevantes y mantenérsele informado de cualquier asunto importante que venga a la atención del auditor interno, lo que puede afectar el trabajo del auditor externo, ya lo decíamos. Los resultados de la primera auditoría, que debe ser interna, van a ser un insumo para la planificación de esa auditoría externa a través de las diferentes herramientas o de los diferentes instrumentos de recolección de información. ¿Cómo vamos a validar in situ el desempeño, por ejemplo, de un profesional o la ejecución de un procedimiento o el cumplimiento de las funciones de un colaborador de un equipo? En forma similar, el auditor externo ordinariamente debería informar al auditor interno de cualquier asunto importante que pueda afectar la auditoría interna. Es un equipo de trabajo el que se debe consolidar cuando tenemos auditoría interna y auditoría externa, que sean complementarias. Obviamente basadas ¿en qué? En todos los elementos, desde la planeación administrativa, de tal forma que los resultados puedan ser objetivos y puedan validarse con esos informes de auditoría que entregue tanto el auditor interno como el auditor externo. Evaluación y prueba del trabajo de auditoría interna. Entonces decimos que cuando el auditor externo tiene intención de usar trabajo específico de los resultados de esa auditoría interna, debería evaluar y probar dicho trabajo para confirmar su adecuación para propósitos del auditor externo. Esos insumos, esos resultados del auditor interno le van a servir al auditor externo y viceversa. La información que previamente tenga el auditor externo en su ejercicio le puede servir al auditor interno para consolidar y para organizar la presentación de sus resultados. La evaluación del trabajo específico de auditoría interna implica la consideración de la adecuación del alcance del trabajo y programas relacionados. Y si la evaluación preliminar de la auditoría interna permanece como apropiada, se pueden incluir diferentes elementos. ¿Qué es importante determinar acá? Que tanto con los resultados de la auditoría interna como con los de la auditoría externa se complementan. Se debe crear una sinergia para proponer las mejores acciones que puedan subsanar los errores o las inconsistencias presentadas en el desarrollo o en la implementación de los procesos. ¿De quién depende implementar un plan de mejoramiento? Depende. Habrá empresas donde en la auditoría externa se tenga el alcance de proponer planes de mejoramiento, pero habrá eventos o empresas en las que los estrategas, los gerentes digan, ustedes nos presentan los resultados, nos pueden sugerir qué hacer
o simplemente nosotros ya tomaremos la decisión de qué plan de mejoramiento o qué acción implementar para subsanar esa inconsistencia o esa no conformidad. Entonces, uno, el trabajo es desempeñado por personas que tienen entrenamiento técnico y eficiencia adecuada como auditores internos, y si el trabajo de los auxiliares es supervisado, revisado y documentado apropiadamente. Si se obtiene suficiente evidencia apropiada de auditoría para sustentar una base razonable para las conclusiones alcanzadas, y las conclusiones alcanzadas son apropiadas en las circunstancias y si cualquiera de los informes preparados son consistentes con los resultados del trabajo desempeñado y las excepciones o asuntos inusuales revelados por la auditoría interna son resueltos en forma apropiada. Ya lo hemos advertido, la información del auditor interno va a servir de insumo para la auditoría externa. Los resultados del auditor externo, cuando ejecutan la auditoría interna en una empresa, también van a servir para complementar o para verificar los resultados de esa auditoría interna o de esa área de control interno. Funciones de la auditoría interna. Objetivo, verificar los diferentes procedimientos y sistemas de control interno establecidos por una empresa, con el objeto de conocer si funcionan como se había previsto y al mismo tiempo ofrecer a la dirección posibles cambios o mejoras en los mismos. Ya sabemos que el control ha llegado a su máxima expresión. Hablamos de autocontrol. Cada colaborador desde su puesto de trabajo y de acuerdo con su manual de funciones y procedimiento, evidencia si lo que está haciendo cumple y se ajusta a lo planificado o no cumple y no se ajusta a lo planificado. En este caso, ¿qué propondría para esa acción de mejora o para subsanar ese evento que esté identificando? La auditoría interna es una pieza fundamental de control en grandes empresas y se estructura dentro de las mismas como un departamento que funciona independientemente y depende directamente de la gerencia. El auditor interno lleva a cabo una función muy importante al interior de las empresas mercantiles, gubernamentales, de todo tipo. Cualquier tipo de organización requerirá un auditor interno, pero sabemos que eso cuesta, entonces las empresas deben planificar también desde su estructura económica y financiera cuál es el alcance y qué colaboradores o qué profesionales necesitan. Decimos también que al revisar los sistemas de información interna pueden determinar si estos han sido diseñados de acuerdo a las instrucciones que ha emitido la Dirección General de la entidad, la alta gerencia. Todas estas herramientas existen porque hay una voluntad política. Y cuando hablamos de política nos referimos a la forma en que está estructurada y pensada esa organización. Desde la revisión se puede extraer la información necesaria para saber si los sistemas implementados son los correctos o se necesita implementarle mejoras o simplemente se debe desarrollar otro nuevo para así mejorar la calidad de los controles. Muchas veces puede salir que en un resultado de una auditoría interna o externa se diga la estructura organizacional de esta empresa ya no funciona. Nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Estamos actualmente en diferentes mercados. Tenemos que ajustar esa estructura. Estamos haciendo negociaciones con otros países. Estamos teniendo ciertas situaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la política cambiaria o con el cambio o la tasa de cambio de nuestras monedas con la moneda referente. En este caso, nuestra moneda referente es el dólar americano. ¿De qué forma estamos observando esa estructura y cuáles serían los cambios que estaría necesitando para adaptarse a esos cambios precisamente? El auditor interno tiene dentro de sus labores la revisión de actividades tales como control de calidad, investigación de mercados, políticas de personal, los que sean, ¿cierto? Que se relacionan solo de modo con la información financiera. No tiene que ser solo en el campo económico, en la estructura económica de la empresa, no tiene que ser siempre tesorería, no tiene que ser siempre al área financiera de la organización. Puede ser al área de la gerencia del talento humano y la productividad, puede ser al área de producción, puede ser al área de mercados,
Mejor dicho, puede ser a cualquiera de las áreas funcionales a las cuales o de las cuales tenga esa organización. Estos auditores internos tienen que estar muy alerta de manera permanente para detectar e informar a la dirección de la empresa cualquier asunto o situación que ocurra al interior de la entidad a la cual pertenece. Están advirtiendo, están observando. Relaciones de la auditoría interna. Entonces, decimos que habrá de mantener de forma habitual y dentro de, y fuera de la empresa la profesionalidad y la discreción que se le mueva. La auditoría son decisivas para alcanzar prestigio y asegurar la posición dentro de la empresa. Ahorita lo decíamos de una manera muy coloquial. Los estados financieros de la organización no son revelados a cualquiera. Tanto el auditor interno como externo, pues, deben tener confidencialidad con la información que sea sensible para la empresa. La auditoría interna debe mantener buenas relaciones con todas las unidades y departamentos de la empresa, conocer su funcionamiento con precisión, conocer los procedimientos, cómo se hace. Habrá control de gestión, departamento económico y financiero, organización y métodos. Mire qué tan importante el tema de la auditoría con el curso que ustedes están viendo allá en la universidad. Organización y métodos. Centros de producción de la empresa, asesoría y servicios de staff, informática. Por lo tanto, debe tener un conocimiento real de las funciones que estas unidades llevan a cabo. Familiarizarse con ellas y formar equipo con las personas para documentarse como paso previo a la realización de programas concretos de auditoría de gestión. Puede ser que una empresa externa que ejecute auditorías no conozca o los auditores no conozcan muy bien una entidad que van a auditar. ¿Qué tiene que hacer ese auditor? Voy a hacerle una pregunta aquí a una de las estudiantes que tengo cerca para que me responda esa pregunta. Si yo soy auditor externo, voy a ir a una empresa que no conozco, ¿qué debería hacer inicialmente? Vamos aquí a darle a Paula la oportunidad de intervenir. Buenos días. Bueno, yo considero que el auditor primero debe tener un conocimiento previo de la empresa. Precisamente lo que ha estado hablando el profesor durante toda esta exposición es documentarse a través de los procesos que ya tienen internamente estos auditores para poder llegar o llevar un cronograma acerca de lo que quiere auditar dentro de la empresa. Entonces es muy importante que conozca su objeto social, la razón social, a qué se dedican, cómo es la estructura interna dentro de la empresa y los procesos que llevan a cabo. Muchas gracias, Paula. Bueno, y con la auditoría externa, entonces, la modalidad de un departamento de auditoría interna exige tener buenas relaciones con los auditores externos. Muchas veces, cuando se empezaban a implementar estos procesos de auditoría, no había una adecuada relación entre auditores internos que recibían auditores externos, porque pensaban que les iban a quitar el puesto de trabajo. Y realmente no es eso. Eso pasaba en nuestro contexto. Por lo menos aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, como también se conoce, digamos, esta parte de nuestro territorio. Entonces, antes los auditores internos pensaban que cuando llegaba un auditor externo era porque los iban a señalar o les iban a quitar el puesto de trabajo. Y la idea fundamental, pero eso también ocurría porque había desde el desempeño, en lo que tiene que ver con componentes actitudinales, muchos auditores externos, y también lo hacían los auditores externos, lo que buscaban era el error en el otro, el error en la persona. Hoy día se habla más del proceso, cómo se hace y de qué manera entre todos vamos a proponer las mejoras que la empresa requiere para lograr sus objetivos. Bueno, ¿qué tan importante entonces decir que en definitiva los servicios de auditoría externa deben tener una información adecuada y sobre todo objetiva por parte de las auditorías internas? En este caso de auditoría externa, entonces decimos que es desarrollada por auditores externos e independientes, objetivos, los cuales centran su trabajo principalmente en el análisis de estados financieros o de resultados,
o del área que se quiera auditar. También se revisa la empresa cuando requiere algún tipo de servicio, como lo decíamos anteriormente, en cualquiera de las áreas funcionales. Todas las organizaciones deben presentar en algún momento sus informes financieros o los informes a que corresponda de acuerdo con sus áreas funcionales. En este caso estamos hablando de lo financiero, entonces a usuarios externos. En el caso de Colombia, por norma, yo les decía que las empresas deben presentar estados financieros públicamente y para eso existen unas plataformas, pero las empresas, pues la información que presentan allí muchas veces no corresponde con lo real. Entonces, en el tema financiero podríamos hablar de cuentas de bancos, financieras, proveedores, acreedores, accionistas y otros inversionistas que tenga la empresa. ¿Qué es importante en el término general de la auditoría? Pues que nos va a arrojar los resultados de lo que esté ocurriendo o aconteciendo de manera directa en la empresa. Y ese control interno, hablamos de control, acción que lleva a cabo una persona para aumentar la probabilidad de que se logren las metas y objetivos propuestos. Cuando hablamos de ese control, digamos, observado desde esta lupa, también podemos decir que hay una explicación, que quiere decir comprobación, intervención e inspección, y el propósito final del control es preservar la existencia de cualquier organización y apoyar a su desarrollo. Su objetivo es contribuir con los resultados esperados. Lo que habíamos advertido antes desde el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control en cualquiera de sus fases. Hemos dicho que esto es cíclico, que esto debe ser permanente en las empresas, etc. Responsabilidades cuando se trabaja con otros profesionales desde la auditoría externa. Decimos el contador público cuando acepta ser designado como auditor externo, acepta responsabilidad inherente a tal función. A lo largo de este trabajo se ha querido destacar la forma específica cuáles son las responsabilidades que debe tener un auditor cuando actúa en conjunto con otros profesionales. Es decir, no siempre vamos a requerir entonces profesionales de una área específica, de un programa específico, sino que dependiendo de lo que vayamos a auditar, pues vamos a necesitar un profesional allí. Si vamos a observar o vamos a llevar a cabo una auditoría en el área, por ejemplo, de talento humano y productividad, pues podríamos tener allí inclusive la presencia en ese equipo interdisciplinario, porque el auditor puede llevar un equipo de trabajo a psicólogos, a personas que trabajen con el personal, a quienes desarrollan el ejercicio fundamental de la capacitación del personal. Entonces es muy importante identificar qué área específica se va a auditar y de qué manera vamos a integrar un equipo de trabajo que permita esa auditoría específica en el área. Bueno, son las 11 de la mañana en Colombia, las 12 del día en Venezuela. Vamos a dejar de compartir porque hasta aquí tenemos la presentación del tema que traía para ustedes el día de hoy. Auditoría, tanto auditoría interna como auditoría externa. Entonces, para continuar con la sesión, le voy a dar la palabra a algunos de los estudiantes, inicialmente de los estudiantes venezolanos, si tienen preguntas relacionadas con el tema que hemos desarrollado el día de hoy, y seguidamente le daremos la palabra a los estudiantes colombianos si tienen preguntas al respecto. Después de ello, de esta sesión de preguntas, le daríamos la palabra a las profesoras Lisette y Zaida de la Universidad Valle del Monboy. Rafael Leal, muy buenos días, muy buenas tardes para ustedes, lo escuchamos. Buenas tardes. Rafael, lo escuchamos. Ok, buenas tardes, profesor. Bueno, por aquí quería una inquietud para ver cuál tipo de actividad sería más eficiente. Cuenta que, bueno, lo de tiene ventaja de que conoce la empresa, pero también Rafael, disculpe que lo interrumpa. Escriba por favor la pregunta por el chat que tiene el sonido entrecortado. Escriba por favor la pregunta en el chat y ya respondemos. Bueno, por acá tenemos Eleaney, buenos días, la escuchamos. Active su micrófono, por favor.
Elianey Varela o Gabriela Corso. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, la escuchamos. Profe, yo tengo una opinión sobre el tema. Sí, Pertenezco a la Valle del Monboy, acá en Venezuela. Bueno, ambas auditorías son importantes y cumplen con los objetivos buscados, ¿verdad? Pero las auditorías internas, como usted lo comentaba, son las que son relacionadas o realizadas por personas vinculadas con las organizaciones, con las empresas, ¿cierto? sí, Mientras que las auditorías externas son las que realizan personas ajenas a la empresa o a las organizaciones, pero que se apoyan en auditorías realizadas de forma interna en dichas organizaciones, ¿correcto? sí. Bueno, esa es mi opinión sobre el tema. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a usted, Eleani, por la participación y efectivamente la auditoría interna la ejecuta un colaborador vinculado con la empresa y la auditoría externa, una persona que viene de una consultoría, de una empresa externa que viene a verificar lo que se está haciendo. Vamos a darle la palabra a Gabriela Corso, mientras que enseguida miraremos la pregunta que estaba escribiendo Rafael Leal. Gabriela. Buenos días para usted, profe. Buenas tardes para Carlos de Venezuela. Hola, te escuchamos muy bien. Profe, usted hablaba de las auditorías aleatorias. ¿Qué función tienen esas auditorías o qué son? Se deben planificar las auditorías, ¿cierto? Son periódicas. Unas son periódicas, quiere decir que se ejecutan en ciertos tiempos ya determinados por la organización. Mientras que otras pueden ser aleatorias, pueden ser auditorías, digámoslo entre comillas, sorpresa. Por ejemplo, esas auditorías se pueden ejecutar a los inventarios de las empresas para verificar si el stock de productos, si el stock de materia prima realmente concuerda lo que hay en existencias, lo que está físicamente, con lo que aparece documentado. O también puede ser en el área de tesorería, que se verifique cuál es el flujo de efectivo que la empresa tiene en el momento. Todo eso es fundamental. Entonces hablamos de unas auditorías que son periódicas y otras que son aleatorias, esporádicas, digámoslo en un lenguaje más coloquial, auditorías sorpresa. Ah, ok, profe. ¿Y la parte legal influiría si el resultado que se hubiera querido tener no es el correcto? Qué pena, ¿me puede repetir, por favor? Ok, después de realizar la auditoría aleatoria me dice que es como ser la tipo sorpresa, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si la parte legal influye cuando el resultado no es el correcto o no? Bueno, yo lo voy a poner en este contexto. Recordemos que, por ejemplo, lo legal tiene que ver con el cumplimiento de normas, no solo de las normas de la organización internamente, sino también del conglomerado nacional o de lo que pasa en un país. Entonces, por ejemplo, en una auditoría sorpresa a un área de tesorería, si se evidencia que lo que debe haber en caja no corresponde con el efectivo que existe, se podría entrar a investigar, por ejemplo, al tesorero, qué está pasando con el dinero que debe estar en ese momento en efectivo en la organización y no está. Generalmente en Colombia, para ese tipo de acciones, se tienen dos profesionales o varios profesionales, de tal forma que no sea en una sola persona el manejo del recurso. Entonces, si ya hay un manejo inadecuado del recurso económico, se podría establecer si hay un delito penal desde el punto de vista normativo legal, si está cometiendo una infracción no solo para la organización, sino cometiendo un delito, que en ese caso puede ser hurto, desviación de fondos económicos y se pueda procesar judicialmente. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. José Buenos Chacón. días. Bueno, por aquí, ¿quién? Paola. Paola, la escuchamos. Buenos días, profesor. Buenas. Viendo la
el desarrollo de la clase de hoy, que era la auditoría tanto interna como externa, me hace ver que está relacionada con la exposición del sábado anterior, donde hablaba del diagnóstico organizacional, porque bien, el diagnóstico organizacional nos va a dar un enfoque de cómo se están realizando los procesos dentro de dicha organización. Y la auditoría interna, pues básicamente nos habla de lo mismo, de que va a evaluar y va a examinar, también va a monitorear si se está realizando de forma adecuada y efectiva cada uno de los sistemas, tanto de contabilidad como de control interno. Entonces, lo que me hace a mí concluir que ambas son herramientas que van de la mano, que se pueden llevar a cabo de forma Simultánea. simultánea, exacto. Siendo para mí dos herramientas muy importantes y que me van a dar de forma general cómo alcanzar los objetivos de la empresa o cómo alcanzar los logros de la empresa de forma más eficiente y de forma más eficaz. Paola, estoy completamente de acuerdo. Por un lado, el diagnóstico organizacional permite también, digamos, la captura de la data, como se conoce pues en algunos temas técnicos, pero permite captar información, lo mismo los resultados de la auditoría, y con ellos, tanto con los resultados del diagnóstico como con los resultados de la auditoría, se toman decisiones para la implementación de acciones de mejora. Con digamos, hay como una característica, y es que en el diagnóstico, siendo fundamental, digamos que una de las herramientas puede considerarse la auditoría, porque no todas las empresas cuentan con ello. Sin embargo, toda la información que se obtenga tanto por diagnóstico como por resultado de auditoría van a ser insumos para la toma de decisiones. Exacto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Paola. ¿Quién más por acá tiene? Bueno, hay varios que tienen la mano levantada, pueden activar el micrófono y hacer su participación. Wendy, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, buenas tardes. Vamos a escuchar a Wendy y luego a Miliagni. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, una pregunta. ¿Todas las empresas tienen auditoría? Y las que no las tienen, si es el caso, ¿qué desventajas tienen ellas ante las empresas que sí las poseen? Bueno, una pregunta muy interesante también. Muchas gracias. No todas las empresas tienen auditorías, ni todas las empresas tienen control interno. Sin embargo, el hecho de que una empresa cuente con una auditoría o que cuente con una oficina de control interno, le va a permitir precisamente eso, tener la información en tiempo real o tener la información, digamos, de una manera más técnica y detallada para tomar decisiones. Esa es la diferencia y la ventaja que tienen las empresas que sí cuentan con, digamos, áreas, pueden ser inclusive áreas de planeación, áreas de organización y métodos, control interno, auditoría interna, procesos de auditoría externa. Hay muchas herramientas y depende del tipo de empresa. Pero la diferencia es que quienes las tienen, las empresas que las tienen, van a tener información más precisa para la toma de decisiones. Ah, ok, profe, gracias. Muchas gracias a ti, Wendy, por la participación. Miliagni, la escuchamos. Buenas tardes, profe. Gusto saludarle. Profe, quiero impartir una importancia y también qué requisitos debe tener un equipo en una auditoría interna. Bueno, realmente, digamos que no hay unos requisitos establecidos de manera específica. Recordemos que en las teorías administrativas y gerenciales, pues digamos que hay unos postulados y generalmente hablemos de la aceptación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una empresa o una entidad implementa un proceso que es exitoso, esa información, digamos, se va tomando en otras empresas y se va llevando a cabo. Entonces no hay una lista de chequeo
o no hay como una fórmula que nos diga, este es el equipo más adecuado para conformar una auditoría. Sin embargo, las mismas empresas, por las características de la empresa, por el tipo de empresa, por el nivel, por el tamaño, por el objeto social, por diferentes variables, puede establecer, inclusive, si la auditoría está direccionada a un área específica de la empresa, dependiendo también de esa área, pues se va a requerir de un equipo diferente al que puede conformarse para auditar un área distinta. ¿Qué es importante considerar allí? Se habla mucho de equipos interdisciplinarios. Entre más técnicos, entre más conocedores del tema existan desde diferentes áreas del conocimiento, va a ser mucho más efectiva esa auditoría. Exacto. Sí, estuve leyendo y más la información que usted nos impartió, tiene que tratarse de un equipo cualificado que tenga conocimientos a qué se dedica la empresa, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas a lograr dentro de alguna organización. Más que todo debería, el perfil que puede realizar esa auditoría, por así decirlo, una persona o equipo que tenga una conducta ética, que garantice la integridad, imparcialidad, profesionalidad e independencia. Y como ya dije, pues tener los conocimientos necesarios dentro de la misma empresa. Excelente, Miliagni, esa es la característica como lo advertíamos antes. Muchas gracias por complementar el tema. Gracias a usted, profe. Bueno, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Aisneri, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gineri Gómez, soy estudiante de la Universidad de Vallemundo, claramente. Y hoy, la verdad, ha sido de beneficio este encuentro porque se han tratado puntos totalmente importantes sobre el sistema abierto, cómo puede desembocar la auditoría externa y la auditoría interna. Realmente mi pregunta es, ¿de qué manera puede afectar la influencia del entorno sobre las organizaciones que no tenían adaptada una auditoría externa, es decir, como sistema abierto? Qué pena. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? ¿De qué manera puede afectar la influencia del entorno? Es decir, ¿de qué manera puede afectar la influencia de la auditoría externa sobre la auditoría interna? Como usted lo dijo anteriormente, la auditoría interna era como algo relevante a la auditoría externa, pensando que le iban a quitar pues el empleo. ¿Cómo sería hoy en día la influencia de ellos en esta auditoría? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Aisneri. Hay dos temas. Uno, recordemos que la auditoría interna se convierte en un insumo para la planificación de la auditoría externa. Entonces es muy importante que los resultados tanto de la auditoría interna como de la externa se complementen. Si realmente hay objetividad, pues va a ser muy similar, ¿cierto? Pero si no es tan objetiva, se van a encontrar ciertas diferencias. Entonces la influencia de la auditoría externa precisamente le puede servir al desarrollo de los procesos internos de la organización respecto de la propuesta de los planes de mejoramiento. Entonces podemos decir que tanto la interna como la externa se complementan. Si son objetivas, pues van a ser muy similares. Sin embargo, la idea es que se pueda extraer la información necesaria para presentar adecuados planes de mejoramiento. Entonces, realmente la auditoría externa sí influye sobre la interna y viceversa. Está bien, profe, de verdad ha quedado totalmente claro y muchas gracias. Con mucho gusto, Aisneri. Valeria. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, la escuchamos. Quería dar mi opinión sobre lo dicho anteriormente y sobre el tema de hoy y lo que nos han dado las profesoras en clase. Muchas gracias. Qué bueno que ya hayan desarrollado estos temas que son tan importantes y complementarios. Yo quiero decir algo desde el punto de vista pedagógico, es decir, de la formación, de la pedagogía didáctica.
No importa que lo que nos hayan presentado ya lo hayamos visto. Si lo volvemos a ver a futuro, eso va a complementar, digamos, la forma en que otro profesional o en que otro docente desarrolla el tema. Entonces, lo que podemos es como retomar para la vida personal y para nuestra formación profesional cierta información que, aunque ya la vimos, vamos a encontrar una manera distinta de percibir esos mismos conceptos. Si mañana volviéramos a tener una oportunidad de hablar de auditoría interna y externa, pues muy seguramente, aunque haya cosas que ya conocemos y de las que ya sabemos, podremos encontrar otros elementos que nos pueden complementar el concepto. Muchas gracias, Adriana, por comentarnos esta situación. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Marzolaire Molina, de la Universidad Valle del Monboy. Tengo una inquietud. Cuando usted hablaba de las normas internacionales para realizar las auditorías como la ISO o la NIA, ¿qué se debería tomar en cuenta para la elección de esas normas? ¿Depende de qué? Si trabajo con la ISO o con la NIA o con ambas. Una pregunta muy interesante, muchas gracias por hacerla. Es muy interesante tener en cuenta dos cosas. En el tema jurídico hay un espectro que se llama el derecho internacional. Entonces, por ejemplo, ya existen unas normas que son internacionales, pero en cada país internamente hay algo que se conoce como el ordenamiento jurídico. Entonces, hay veces, por ejemplo, en temas de manipulación de alimentos, ya en muchos de nuestros países hay normas que vienen de la normativa internacional que no son obligatorias para nosotros cuando están en el espectro internacional, pero una vez los países firman convenios a través de los acuerdos multilaterales y de los organismos multilaterales, se hace en cada país o se aterriza esa norma a una ley. Entonces, por ejemplo, en manipulación de alimentos, en nuestros países ya hay normas que se relacionan con la ISO, ¿cierto? En el tema económico y financiero, recordemos que están las NIA y las NIF, normas internacionales de información financiera, o las NIC, normas internacionales contables. Depende, digamos, de cada país, de qué manera establece jurídicamente a través de una ley qué leyes internacionales se adoptan en las empresas. Entonces, muy seguramente eso puede variar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por ejemplo, si tú más adelante vas a trabajar en una multinacional, verificar en qué país tiene presencia esa multinacional y qué normas aplicarían desde el punto de vista legal interno de ese país para desarrollar en la empresa. Mientras tanto, pues hay libertad de que se adopten las NIF, las NIC, el sistema de gestión de la calidad a través de la ISO o cualquiera de ellas. ¿Es clara la información que acabo de presentarle? Sí, profe, clara, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién? Profe. Buenas tardes. Buenas. Tarde. Ay. Profe, buenas tardes. Mi grupo llamado Las Calculadoras de la Fortuna y yo tenemos una pregunta. ¿Qué tienen en común la auditoría interna y externa y cuál de las auditorías es más importante? Bueno, tienen en común que verifican los mismos procesos, procedimientos, funciones. Es decir, lo que ejecutan es lo mismo, tienen en común eso. Y no hay una que sea más importante, las dos son muy importantes. Es muy importante verificar que el auditor interno, que es un colaborador de la organización, que hace parte, digamos, de un equipo de trabajo, evidencia internamente, pero también es importante verificar si lo que nos está advirtiendo ese colaborador interno, que es el jefe de control interno o el auditor interno de la empresa, pues está siendo objetivo cuando alguien viene a confirmar o a verificar externamente si lo estamos haciendo bien o mal. Ok, profe, gracias. A usted. Por acá, José. Hola, profe. ¿Me escucha? Buenas tardes, profesor. Escuchamos a José. Hola, buenas tardes, profesor. La verdad es que el tema me ha quedado claro, pero tengo unas pequeñas preguntas acerca de la auditoría externa. Una de ellas es que teniendo en cuenta que prácticamente un auditor externo es independiente a la organización,
este puede formar parte de diversas empresas. Claro. Sí, José. Cuando tenemos un auditor externo, ese auditor, si trabaja en una empresa consultora de auditoría, puede trabajar en varias empresas. Pero generalmente, por lo menos en Colombia se utiliza que hay un término denominado en misión. Y en misión significa que está en una empresa, digamos, por cierto tiempo, cuando desarrolla la auditoría, pero una vez termina esa auditoría, va a otra empresa a ejecutar esa auditoría. O podría ser que simultáneamente esté haciendo auditorías de un mismo tema en varias empresas. Sí, buenas tardes. ¿Cuáles son los procesos principales de una auditoría interna? Qué pena, pero no le escuché. ¿Me puede repetir, por favor? Creo que habló Ángel José Ortiz. Sí, buenas tardes. Quería saber cuáles son los procesos principales de una auditoría interna. Bueno, depende de la empresa. Los procesos principales de la auditoría, digamos que para ejecutar una auditoría en una empresa, primero la empresa tiene que estar documentada. ¿Eso qué significa? Que tenga manuales de procedimiento, que tenga procesos establecidos, que tenga manuales de funciones, perfiles de los cargos. Documentar la empresa es eso, que exista lo que se planifica documentalmente. Y a partir de esa documentación, pero también de la capacitación que se le hace al equipo de colaboradores, se verifica que lo que está escrito y se está ejecutando por cada uno de los colaboradores y los equipos, sí se esté llevando a cabo. Entonces, de tal forma que se ajuste a qué, a las variables que hemos mencionado, tipo de empresa, si produce o presta un servicio, si produce y presta servicios al mismo tiempo, dónde está ubicada, a qué se dedica, si exporta, cuál es su objeto social, qué capacidad o qué tamaño tiene, depende específicamente de ello. Aló. Sí, muy buenas tardes. Profesor, yo tenía una duda. ¿Me escucha? Sí, señor. Debido a su naturaleza dinámica, como ya todos sabemos que las empresas son sistemas abiertos, que interactúan con el entorno, etc. ¿Qué tan frecuente debería ser una auditoría teniendo en cuenta el factor psicológico de los trabajadores? Como ya usted había mencionado durante la clase, algunos se podrían sentir atacados, es decir, se podrían sentir amenazados de que, Bertale, no están confiando en mi talento o algo así. Pero ¿cómo se podría aclarar esa duda de que es más bien para una confirmación que para una amenaza? Muy buena pregunta, José. Muchachos, yo digo que la educación a nivel social, a nivel del mismo contexto, la educación en la organización dentro de la empresa es fundamental. Y no solamente la educación desde el punto de vista formativo. Recordemos que dentro de la organización se genera conocimiento. Entonces, sensibilizar al personal, indicarle al personal que esto es para un bienestar, que realmente lo que buscamos es que la empresa permanezca, que tengamos empleo, que tengamos mayor satisfacción de las necesidades, digamos, los colaboradores poder ir entendiendo esta situación y de esa forma, pues van a entender que no lo están haciendo por atacarlo, sino por encontrar procesos de mejora continua dentro de la empresa que van a ser un ejercicio ganador para todos. Ok. Bueno, profesor, muchas gracias. A usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta acerca de lo que se dijo en la clase, que tradicionalmente se hace el término de auditoría externa, auditoría de Estado financiero, lo cual no se observa totalmente equivalente. Quisiera preguntar por qué no son totalmente equivalentes estos términos. No le escucho, qué pena. ¿Puede repetir la pregunta porque no se le escucha? Mi grupo y yo tenemos una pregunta sobre lo que se dijo en la clase, que tradicionalmente se ha asociado el término de
auditoría externa, auditoría de estados financieros, lo cual no se observa totalmente equivalente. Quisiera preguntar por qué no son totalmente equivalentes estos términos. Bueno, por favor, silencie el micrófono. Si le entendí que generalmente se asocia a estados financieros. Sí, generalmente las auditorías se asocian al concepto o al componente económico y financiero de las empresas. Digamos que teóricamente fue una manera a través de la cual se empezó a establecer el concepto de auditoría. Pero la auditoría ha ido más allá, no solamente, o digamos que en un principio se empezó a hacer a estas áreas de la empresa, pero en la actualidad se está haciendo a otras áreas, se hace ¿a qué? Al área de talento humano, al área de producción, al área administrativa, al área de mercados, depende digamos, de la necesidad de la empresa, pero en un primer momento sí se empezó a establecer auditoría financiera, como también se conoce, pero ya está, digamos, irrigada o ha llegado a otras áreas de la organización. Ok, pero quedó todo claro. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más que por acá ve una mano? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Wendy. Profe, otra pregunta que tendría. Dentro de una organización, la auditoría, ¿cómo se podría representar en un organigrama? O sea, ¿en qué nivel estaría una auditoría? Muy bien. Dentro del organigrama dependen generalmente del cargo superior o de la gerencia. Y como no son una responsabilidad directa, inclusive, así sea auditoría interna, tiene un nivel de asesor, es decir, que va punteado, no va con una línea general o una línea consecuente, sino a través de los diferentes, digamos, de punteado, ¿cierto? No depende de manera directa, depende de la empresa. Hay empresas, por ejemplo, en Colombia, ahorita estaba revisando, que estaba en otra clase anteriormente, estaba revisando la Superintendencia Financiera de Colombia y allí unos cargos de control interno no tienen nivel de asesor, sino que son un departamento ya constituido. Entonces depende también de la empresa, pero generalmente van en el nivel de asesoramiento, ¿cierto? Y va con, no con una línea recta, sino con, va punteado precisamente por eso. Va bajo una línea de stack. Okay. ¿Cómo? Iría bajo una línea de stack. ¿Cómo así? Una línea de staff. Sí, a nivel de asesoría es línea de staff. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho muy bien. Mi nombre es Gabriel Salcedo, soy un estudiante de la Universidad Valle Monboy. Sí, Gabriel, lo escuchamos. ¿Cuáles son los beneficios de la auditoría externa en una empresa? Bueno, los beneficios son muchos, tanto de la auditoría interna como externa. Pero yo diría que el mayor beneficio de la auditoría externa es que nos está auditando o nos está verificando un profesional técnico que conoce, pero que no está, entre comillas, contaminado o relacionado con el día a día de nuestra organización. Mientras que en la auditoría interna, pues quien nos va a auditar es un compañero que muy seguramente puede ser nuestro amigo y posiblemente, pues, al pensar en no perjudicarnos, no va a encontrar o no va a entregar los resultados objetivos de lo que no estemos haciendo adecuadamente. Entonces, la ventaja más grande para mí de la auditoría externa es que está validando la información de manera objetiva. Ok, profe. Y otra pregunta. Usted estuvo hablando sobre las funciones de la auditoría interna. Quiero saber cuáles son las funciones de la auditoría externa. Las funciones de la auditoría interna y externa es la verificación de los procesos internos de la organización, que se hacen a través de la documentación que esa organización tiene. No todas las empresas, pues, sabemos que están formalizadas, documentadas y que van a tener elementos para verificar la función de los colaboradores. Entonces, la función es la misma, simplemente que una es dentro de la organización y otra es externa. Con la ventaja de que la externa puede validar o puede confirmar inclusive
Si hay una adecuada auditoría interna, los resultados de la auditoría externa tendrían que ser exactamente iguales. Y eso pasa en las empresas. Es una validación de lo que internamente se ha verificado en el desempeño de las funciones de los colaboradores, de los procesos, de lo que estén verificando. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Gabriel. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Caterine, buenas tardes, la escuchamos. La pregunta es la siguiente. ¿La auditoría interna debe hacerse de todos los procesos o requisitos a la vez o bien puede dividirse a lo largo de varias auditorías en el tiempo? Cualquiera de las dos. Generalmente es mucho más fácil, depende del departamento, digamos, de control interno o del área que esté haciendo las auditorías. Generalmente se programan de manera periódica dentro de la vigencia, es decir, en cada año, ¿cierto? Y también se pueden ejecutar procesos aleatorios de verificación, como lo advertíamos anteriormente. Pero todo ello depende de la planificación que tenga la organización para ejecutar esos procesos de auditoría. Ok, muy bien, entendí. Gracias. Bueno, veo muchas manos levantadas, pero creo que son de estudiantes que han preguntado anteriormente. Quería preguntarle a las profes de la Universidad Valle del Monboy si dejamos hasta este momento y dejamos el tema para la semana entrante o si de una vez continuamos, porque yo estoy aquí por 20 minutos más en esta sala de sistemas, que sería el tiempo que tengo establecido para permanecer en este espacio. Ok, pues bueno, viendo la dinámica de hoy que fue bastante movida, que hubo bastante participación, pues nosotras solamente reforzamos un poco para culminar, solamente como una especie de conclusión y poder hacer esta conexión, complementar la información que usted, profesor Diego, ha dado sobre la auditoría. Nosotros hacemos esta relación con respecto a lo que ven los alumnos que han participado dentro de la materia organización y métodos y resaltando la importancia que tienen los modelos de diagnóstico organizacional como herramientas de apoyo para el desarrollo del trabajo auditor dentro de las organizaciones, partiendo del hecho de que el fin de la auditoría es establecer, identificar y determinar la situación en la que se encuentra la organización donde se va a trabajar y esta empresa para generar las mejoras, o sea, para generar las estrategias que le permitan abordar lo que concluya en este diagnóstico, ya sea para generar soluciones a problemas que se hayan detectado o hacer correcciones. También estos diagnósticos pueden arrogar más bien refuerzos en algunos sistemas o hacer proyecciones de nuevos procedimientos o nuevas maneras o también el fortalecimiento de la organización. Entonces, hay que dejar claro que para el proceso de auditoría se debe tener acceso a todos los procesos de la organización para actuar objetivamente. Y en este sentido, el diagnóstico organizacional como herramienta auditora permite conocer la empresa en todos sus aspectos. Entonces, finalizando y puntualizando, ¿qué debe tener un modelo de diagnóstico organizacional para abordar la empresa a auditar? Debe tener primeramente los conocimientos sobre la estructura organizacional para poder entender el desempeño de la organización, poder conocer las funciones de cada uno de los departamentos que están dentro de esa organización. Debe manejar la información de la organización que le permita identificar su diseño organizacional y cómo es su manejo. Y por último, generar las estrategias de abordaje a esta organización para generar toda la información necesaria que se necesita
para establecer esta situación y generar estas soluciones a problemas o reforzamientos o establecimiento de nuevas estrategias. Entonces, de esto se trata, este complemento de hacer esta relación del funcionamiento de las organizaciones, el abordaje de los diagnósticos para llegar a estos procesos de auditoría, profe. Profesor, para finalizar, le podemos decir a nuestros estudiantes que hay unas herramientas que también ayudan a los auditores, tanto internos como externos, a obtener más información. Y estos son los indicadores. Los indicadores son esas variables que me van a permitir o que intervienen en un proceso para mejorar los procesos, ¿ok? Estos deben ser fáciles de medir, deben ser entendibles, deben ser controlables y generan información a la hora de que el auditor necesite alguna información respecto a la organización. ¿Por qué? Porque me va a permitir solucionar problemas al instante que se vayan presentando. Va a mejorar la planificación y va a mejorar lo que es la toma de decisiones dentro de la organización. Bueno, con esto finalizamos nuestra intervención por el día de hoy, invitándolos también a nuestros alumnos a participar la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias a las profesoras Lisbeth y Zaida de la Universidad Valle del Monboy, que direccionan estos cursos estratégicos en la universidad. Les agradecemos mucho, les mandamos un cordial saludo, un abrazo muy fraterno y esperamos que la próxima semana ya culminaremos este proyecto. Podamos asistir o puedan asistir tanto sus estudiantes como los nuestros. Recordemos que sus estudiantes se conectan de manera virtual, los nuestros también están conectados virtual, pero están aquí mismo en el sitio en el cual desarrollamos la actividad. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, con relación de la Universidad Valle del Monboy como de la Corporación Universitaria Minuto de Dios presente un informe de 2 cuartillas. ¿Qué es eso? Un informe de 2 hojitas, en donde haga como un derrotero de los temas que hemos abordado en el proyecto COIL. Entonces, cada estudiante, hará un pequeño resumen, por llamarlo de alguna forma, en donde hable de los temas que estamos, de los temas que estamos desarrollando y que no sea superior a 2 cuartillas. En 2 hojitas lo podemos hacer. Entonces podemos hablar de análisis y diagnóstico organizacional, de indicadores de gestión. Esos temas ya los han abordado ampliamente las profesoras y Zaida de allá de Venezuela, y también lo que hemos nosotros desde acá desarrollado en el caso de auditoría interna y externa. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana y estamos en contacto. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, profe. Muchas Igualmente. gracias. Gracias. Gracias, profe.